estábamos ya con la comunicación aquí. Bueno, ella es una dirigente muy conocida. Ella es la señora Vilma Ripoll, licenciada en enfermería, dirigente del MST y candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda. Muy buenos días, Vilma, es un gusto tenerla acá con nosotros. No, gracias, buenos días a todos, a ustedes, a los oyentes. Y sí, estamos en esta batalla final. Falta poco, el domingo. Falta poco. ¿Cómo está viviendo? La gente dice, escúchame, dice falta menos, porque está muy enojada. Y nosotros decimos falta menos también, porque no tenemos que hacer a pulmón, entonces ya queda poco aire. Bueno, pero la izquierda fue muy bien, tuvieron un buen resultado. Sí, claro, en eso estamos muy contentos y ahora estamos disfrutando, porque lo que está claro es que los medios masivos nacionales quieren que crezca Milei y que crezca Espert. Entonces salen y trabajan para eso, en lo que genera una situación muy desigual, porque nosotros ni nos nombran a veces. Nosotros fuimos tercera fuerza nacional. Y entonces dicen, bueno, fue tercera fuerza, pero ahora Milei, Espert, es una cosa terrible de cómo intentan imponerlos, creo que para presionar al resto de la fuerza, fundamentalmente al macrismo, porque quieren que sea bien de derecha, y entonces le tiran con sectores bien de derecha como el de Milei y Espert, y entonces así los obligan a girar para el lado que el poder quiere y necesita para la situación a la que vamos, ¿no? Sí, además, como usted dice, los medios tratan de instaurar esa idea de que los jóvenes se están volcando a la derecha, cuando en realidad, claro, a la izquierda también obtuvo una gran cantidad de votos, pero es una idea que ellos quieren formar. Hoy estábamos en el principio del programa contando un poco lo que dice la plataforma de acá en provincia de Espert, y realmente pero es algo alarmante y es lamentable que se estén, por ejemplo, una de las cosas que plantean es la prohibición del derecho a huelga, encarcelar a los sindicalistas. Para los estatales cero, y para las huelgas generales tiene que ser con permiso absoluto, con día y hora, porque si no, hasta pueden meter preso a los dirigentes que hayan convocado la huelga. O sea, te quieren atar a los trabajadores, a los sectores populares de pie y mano para que pase el proyecto de país que ellos tienen, que ya lo vivimos con Menem y así quedamos. Nunca pudimos reponernos del desastre que generó Menem con las privatizaciones. Los trabajadores del Estado que teníamos, telefónicos, ferroviarios, todos quedaron en la calle y nunca nada pudo volver a hacer lo que era, en el sentido de ocupación, en el sentido de niveles de pobreza, no. Y bueno, ellos quieren una vuelta más de tuerca, y para eso necesitan atarle las manos a los trabajadores, porque tienen claro que los trabajadores van a salir a responder por sus derechos, y que no les va a ser fácil hacer pasar semejante ajuste, recorte. Entonces, por eso, primero que no lo hacen, no lo dicen con claridad, hasta que no apareció el texto que escribieron, en donde sí lo dicen con claridad, que pretenden todo, y entonces me parece que es interesante, pero eso no lo hicieron conocer los grandes medios, ¿entendés? Entonces, también les gusta ocultar lo que sería repudiado por los trabajadores, que es que ya de arranque digan, vamos a prohibir todo, el derecho a huelga, el derecho a protesta, la indemnización, el aumento salarial, ligado a la ligado todo. Entonces, el convenio de empresa quieren los convenios de empresa para debilitar los sindicatos. Claro, y entonces se apoyan en una bronca genuina que tiene la gente con los sindicatos, porque de verdad la CGT desapareció durante toda la pandemia y nunca volvió. Solo vuelve para decir que apoya al gobierno nacional. Y los sindicatos de los gremios dejan solo a los trabajadores salir a pelear
por sus derechos, porque no es que no aparecieron recortes de derechos. Yo te digo, si vamos a los trabajadores de la salud, viste que yo soy enfermera, Sí, sí, si sí. vamos a los trabajadores de la salud, que fueron los que pusieron el cuerpo en la pandemia, por decir, un sector que se la jugó toda, que puso la vida, porque se murieron un montón de trabajadores de la salud. Bueno, los sueldos son una miseria. Los hospitales que son municipales ganan 30.000 pesos. Y la canasta, es bajísimo. ¿me entendés? Qué lejos que están. Y vos decís, bueno, van a hacer un reconocimiento, o no. Congelan, cierran las negociaciones, incluso cierran por decreto, como hizo Kicillof con el sindicato de los médicos de la provincia de Buenos Aires, de los hospitales públicos, que es SICOP, cerró por decreto la negociación salarial que estaban teniendo. Entonces, bueno, creo que ese es el reconocimiento que hacen a los trabajadores, que primero los hicieron aplaudir y ahora no le dan ni siquiera salario. Bueno, y en las municipalidades, imagínate, con los gremios municipales que son los campeones, son la mano derecha del intendente, y entonces son enemigos de los trabajadores, no solo que no cumplen. Entonces, frente a esa situación, ellos aprovechan para pegar, y pegan sobre un sector que, pero la conclusión es la contraria a la que sacan Milei y Espert. Claro. No es que vos no tenés que tener, no, hay que apoyar a las nuevas direcciones de los sindicatos y de las comisiones internas que surgen, que son un montón, porque hay que salir a pelear con todo, porque intentan ya meter el ajuste, las modificaciones, las condiciones de trabajo, todo, y salen solos. La izquierda nada más los apoya, porque los demás no están, no vas a encontrar a nadie ni del Frente de Todos, ni del Juntos por el Cambio, en ningún conflicto de los trabajadores contra los despidos, contra la reforma laboral, contra las condiciones de trabajo, ¿me entendés? Sea del gremio que sea. Entonces, bueno, en eso hay que dejar claridad, que lo que ellos quieren es más Caballo y más Menem, que nos dejó en una situación de la cual nunca nos pudimos reponer. Sí, eso es verdad, y es una continuidad de esos modelos de país que realmente fue muy muy doloroso, y bueno, y usted ha estado en las luchas desde siempre, la verdad que... Claro, y que provocan los 2001, sí. Porque después la gente, y te digo que hay un olor a 2001 que creo que todos los sectores del poder lo huelen igual que nosotros, por eso están tan preocupados. Por eso, entonces dicen, bueno, vamos a ver si hacemos inversión para ganar la elección, pero también para frenar la bronca, porque eso puede ir a un estallido. Y va a ir a un estallido, porque no piensan invertir en serio en los trabajadores y en los sectores públicos. Y en los jubilados, ni te digo. Mira, ¿cómo ve estas medidas del secretario de Comercio para el congelamiento de precios? ¿No fue un alivio eso como para el tema económico de los ingresos? Yo creo que no hay ningún control en los supermercados. Los tipos son tan impunes que hacen lo que quieren, porque antes de ponerle el congelamiento de precios que pide, subieron los precios de una manera. Yo no le tengo que contar a nadie que está escuchando que si uno va con 1.000 pesos no compra más que 3 cosas, sí, no, o 4 cosas en un súper. Y entonces, es esa la situación. ¿Por qué? Porque los formadores de precios actúan como quieren, porque en los alimentos, por ejemplo, tenemos en el comercio exterior que a 3, 4 grandes cerealeras que actúan sin control del Estado y que entonces quieren ganar adentro lo mismo que ganan exportando afuera. Entonces, dejan acá adentro un poco, pero le ponen el precio de lo que ganarían afuera en dólares. Y así es que estamos. Nosotros ganamos en pesos, pero pagamos los precios en dólares de los alimentos y de lo esencial, de lo que consumimos, porque otra cosa la gente no se puede comprar. Se compra alimentos, nada más. Entonces, sí, es muy importante saber que habría que nacionalizar el comercio exterior. ¿Por qué se lo van a dejar en manos de esas empresas que son corruptas, que evaden y que además hacen estas maniobras, hacen declaraciones juradas para explicar cuánto se llevaron y cuánto dejaron de cada una de las producciones de cereales,
y bueno, y eso nadie controla, y después trasladan los precios y así se hace una cadena de traslado de precios que termina en que la gente no puede comprar comida o va y compra lo mínimo de lo mínimo. Y entonces en esa situación donde la mitad de la población está debajo de la línea de pobreza, no es una situación particular de un sector, es todos. Y si vos ves la situación de los comedores y todo eso, el propio gobierno le manda solo polenta a los comedores, ¿me entendés? Como una tomada de pelo total. No, son chicos que van a estar mal alimentados y que eso a futuro trae consecuencias muy graves. Por supuesto. Entonces, bueno, eso es una caldera. Y ahora con los medicamentos, los laboratorios ganan, Fortuna. Pero es federal, ¿me entendés? Roemer hizo su fiesta de los 60 años en Oriente, sí. con... Ya fue algo impresionante, no me acuerdo yo tampoco, pero sí fue algo impresionante, me acuerdo, fue una fiesta. ¿Entendés? Lo invitó Ricky Martin y se lo llevó invitado y invitó a todo el mundo. De eso estamos hablando, de gente que tiene millones y millones de pesos de ganancias. Y que con la pandemia ganaron más. Claro, y ahora se niegan a congelar. Lo que le dijeron al gobierno, bueno, está bien, nosotros cada vez que vamos a aumentar te avisamos. Ah, no, pero antes de arrancar, hay medicamentos de una misma droga, pero distintos nombres comerciales que tienen 400% de diferencia de precio. Y como ellos compran la voluntad de los médicos para que receten las marcas más conocidas, porque después le dan viajes o le dan ayudas para sus carreras o le dan todo tipo de beneficios, no indican los medicamentos más baratos que la gente podría comprar, como fue cuando se empezaron a rehacer las recetas por el nombre de la droga. No, eso no hacen más. Hacen y recetan los remedios más caros, que son impagables, pero de verdad impagables. Yo te digo que el otro día un compañero mío que estaba internado necesitaba una droga que es para atacar hongos que le habían hecho una infiltración en la médula, no hongos de los pies, hongos de los que hay en la provincia de Buenos Aires, que en general se infectan los que trabajan haciendo canaletas y ese tipo de trabajos. Bueno, ¿sabes cuánto valía cada ampolla y había que ponerle 3 por día? 25.000 pesos. Así como lo escuchás. Entonces vos decís, ¿y qué hace la gente que no? ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo hace? No, se muere. Entonces, frente a esa situación, nosotros, mira, acá en el país hay... casi todas las provincias tienen un laboratorio de especialidades medicinales que producen medicamentos. Y además, el Laboratorio Conjunto de las Fuerzas Armadas que produce medicamentos para todas las fuerzas. Si vos juntas todos, podrías tener el Vademecum de producción estatal cubierto, como para que todas las provincias, como para que se hiciera una canasta de medicamentos que pudieran estar o gratis o con precios mínimos, recontra mínimos al acceso de la población. ¿Entendés? Sí. Por lo menos al acceso del 50% de la población que no tiene cómo hacer para comprar los medicamentos. No, que es imposible. Imposible. Bueno, y eso podrían generarlo con una decisión política, de ponerle un freno en serio a los grandes grupos monopólicos que manejan los medicamentos y terminar con las patentes y romper unilateralmente el reconocimiento de las patentes y avanzar por ese lado y garantizarle a la población, además de alimentos, tener acceso a los medicamentos. No, eso no sucede. Encima se burlan de las decisiones del Estado y se hacen los malos. Y entonces nosotros creemos que hay que investigar a fondo cuánto es el verdadero costo del medicamento, cuánto le cobran a la gente de la publicidad, cuánto de lo que le mandan a los médicos, cuánto gastan de más que hacen que el costo sea exagerado. No, costo puro y duro. Y si no quieren cobrar el costo puro y duro o reconocerlo en el precio, bueno, entonces declarar el laboratorio de utilidad pública y avanzar el Estado en la producción de los medicamentos, porque así
Así no vamos a poder salir de nada, de ninguna de estas maniobras que hacen los grandes grupos que se la llevaron toda. Y no hay que hablar de los bancos, que permitieron toda la fuga de la deuda externa que entró durante el gobierno de Macri. Hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior, no tenemos otra salida. Y después ir hacia la deuda, porque la deuda hay que investigarla. Totalmente. No se puede seguir pagando una deuda que todos sabemos que tiene ilícito del color que quieras. Porque tomar una deuda, tomar una deuda es un gran negocio para los grupos económicos y para los bancos. Entonces, y nosotros la pagamos. Pareciera que ¿cómo la pagamos? Sí, ¿no? Todo se repite. Claro, y la pagamos con los presupuestos de salud, de educación, con el recorte, con medidas de reforma estructural a la jubilación, a reforma laboral, reforma jubilatoria y recorte de los presupuestos sociales. Y así le dan para adelante y entonces no tenemos salida. Hay que hacer una medida que de verdad sea ejemplar y que sea la que el país necesita, porque tiene que ser así. Vilma, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Acá mi compañero Alex le quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Buen día, Vilma, un placer esta entrevista. Yo particularmente soy partidario de la teoría de que los medios tienen un papel fundamental en la política y más en un año electoral como en el que estamos. ¿Qué opinión tenés respecto a la actitud que tuvo el expresidente Mauricio Macri tirando el micrófono de un periodista y no contestando ciertas preguntas el día miércoles cuando fue a Dolores? Más que nada por el hecho de que desde su plataforma hablan del periodismo independiente, de la libertad de expresión, libertad de prensa, cuando la verdad que nada de eso desde ese lado, desde el lado de su plataforma se ve, ¿no? Tirando un micrófono. ¿Qué opinas de esto? No, nosotros repudiamos, en su momento repudiamos eso, nos parece que es, que lo pinta de cuerpo entero. O sea, opinan que, digo para la gente que los piensa votar porque no va a votar al frente de todos, ese gesto de Macri muestra qué piensa hacer hacia adelante, ¿entendés? Y se está postulando con todo, aunque no quieran los del frente de los de Juntos por el Cambio, Macri se postula. Entonces nosotros decimos que se fijen bien, qué actitud tienen frente a la prensa, cada vez que les tocan hacer, cada vez que le tienen que hacer notas en situaciones que les son molestas, como es esa del espionaje a los familiares de Lara San Juan. Yo creo que y ahora le dieron autorización para viajar a Medio Oriente. Tienen impunidad, porque por eso habría que hacer una reforma judicial, pero en serio, donde a los jueces los vote el pueblo, donde se les ponga fecha de fin de mandato, donde se los pueda revocar y donde ganen igual que una docente y tengan que pagar. Porque de verdad tengan que pagar impuestos como pagamos todos. Claro, porque todos pagamos impuestos a las ganancias y ellos no. Y además son jueces de por vida y entonces no tienen problema de hacer todas las cosas que vemos que hacen. Porque a los trabajadores y a los sectores populares, si vos haces la 10ª parte de lo que ellos hacen, te meten en cana. Y ellos hacen en la cara de la gente, ahora lo liberaron al señor de los bolsos. López. A Lópezito, como le dicen, no sé qué, también. Entonces, bueno, ¿viste? Entonces está bien. A lo mejor a lo mejor está bien legalmente, pero todo muestra que hay un mundo que en el que pueden hacer lo que quieren, que más tarde o más temprano quedan en libertad, hacen lo que quieren. Porque y cuando por ahí un trabajador necesita justicia, pues tiene que estar 12 años litigando por un accidente de trabajo. Claro, eso te iba a decir. Los trabajadores, vos haces un reclamo y se quejan, las pymes y todas se quejan de que se quiebran por culpa de los trabajadores y los reclamos, ¿me entendés? Cuando en realidad los trabajadores pagan todo
y ellos están tratando de sacarles la indemnización y que también se la paguen los trabajadores. Pagaste todo y además te pagás con un sueldo miserable y además te pagás también la indemnización. Entonces, los trabajadores, hay tanta desigualdad, que eso genera mucha bronca. Entonces, lo que uno ve por los medios, por más que después Macri pida disculpas o por más que después cada cual se reacomode, la gente saca conclusiones y le genera mucha bronca. Por eso nosotros le decimos que se animen a cambiar, que desde la izquierda tenemos propuestas para cada uno de los problemas que se generan, aunque sean difíciles, pero no hay propuestas fáciles. Las propuestas fáciles que ellos venden ya fracasaron y van a seguir fracasando, pero el costo del fracaso lo pagamos los trabajadores. Vilma, buenos días. Carlos Ventosa de Otras Voces, acá con Macarena Alonso. ¿Qué mirada tenés sobre el sindicalismo nacional? No, nosotros estamos contra la burocracia sindical, que durmió la siesta en la pandemia. Mira, yo siempre digo, Daer es el secretario general de la CGT y es el secretario general del Sindicato de la Sanidad del país, de los privados de la salud. Nunca fue a un lugar en donde se murió un trabajador. Nunca durante la pandemia, ni en ese momento. Fue a solidarizarse con los compañeros que no solo pusieron el cuerpo, sino que vivieron la pena inmensa de perder un compañero por trabajar. Bueno, de ahí en adelante, imagínate que no van nunca a ningún lugar en donde los trabajadores reclamen, y después tuvieron que llamar a un paro que llamaron del gremio. ¿Por qué? Porque les querían sacar la plata de la que viven, que es la plata de las obras sociales que el Estado les reparte. Porque los trabajadores ponemos la plata, el Estado lo centraliza y después, para presionarlos, el Estado se los reparte. Entonces, los sindicalistas solo les importa su bolsillo, su nivel de ganancia, son todos millonarios, son sindicalistas millonarios con trabajadores pobres. La otra pregunta, Vilma, y una pregunta, ¿qué ves de bueno de ellos? ¿De los sindicalistas? Sí, nada. Solo de los luchadores de las comisiones internas de cada uno de los gremios, que la pelean todos los días y los echan. Con los sindicalistas y a los amigos de los sindicalistas en los lugares de trabajo no te echan, pero andá a querer hacerle una lista de oposición. Ay, si querés te cuento. Yo fui secretaria gremial del Sindicato de Sanidad, fui opositora siempre a Daer en el Sindicato de Buenos Aires, que antes era Capital y Provincia de Buenos Aires, y además fui delegada general del Hospital Italiano durante como muchos años. Entonces, yo te digo que vos tenés que ellos te inscriben las listas, y eso también ATE también lo está haciendo en el hospital Eva Perón en estos días, llamó a elecciones, y cuando los trabajadores de la oposición fueron a anotarse, le dijeron, no, si nosotros ya publicamos que ya era la elección, y no pusieron ni un cartel en los pasillos del hospital, que te imaginás que los hubiese visto todo el mundo. No, ni uno. Y ya está, entonces son ellos. Y ellos son agentes de las patronales. Y así hacen, son agentes de los gobiernos o agentes de las patronales. Y viven para su bolsillo y para sus privilegios. Todos defienden sus privilegios y sus bolsillos. No les importa nada de los trabajadores, pero nada. Decir que en este país existen las comisiones internas, entonces la gente pelea por tener un delegado a mano que se enfrente con la patronal por las necesidades cotidianas. Pero a esos delegados que de verdad pelean y a los que intentan hacer listas de oposición, los despiden, los persiguen. Y ellos no les importa nada, o sea, nada bien, nada. Y después se quedan en el cargo años y años, no porque tienen legitimidad, sino porque te hacen maniobras. Si ven que hay una lista de oposición que les hace tastabillar el puesto de privilegio, lo que hacen es hasta cambian los carnets de afiliados para que no valgan los carnets que tienen los trabajadores de la oposición que van a ir a votar. Yo lo vi, todo que te digo. Todo muy contrario de la democracia sindical, ¿no? Claro, ¿me entendés? Entonces, no reconocen a la oposición en las listas, no, nada.
¿Por qué? Porque tienen que tener todo el servicio de mantener su privilegio. Y nosotros creemos que hay que hacer lo contrario, que tendrían que ganar como ganan los trabajadores. Yo lo quiero ver. Quiero verlos a todos, a Lemata, a Daer, a todos, ganar como ganan los trabajadores en los lugares de trabajo. Y a los de comercio, mamá, a todos, que ganen igual que los trabajadores en sus lugares de trabajo. Y entonces ahí sí quiero ver qué hacen. Pero no, por eso opino que, mira, hay muchos gremios, por ejemplo el ferroviario, que es más fácil ser candidato a presidente de la nación que ser candidato en el gremio. Porque te piden como condición que haya sido, vos te presentás en una lista de oposición y te piden como condición que haya sido secretario general de una seccional para ser candidato. ¿Y cómo haces? Si ellos mismos no te dan ninguna posibilidad de reconocerte que te presentan. Claro. ¿Me entendés? Entonces ya las tienen todas pensadas las maniobras. Entonces, y además existe la legislación, porque la ley por la cual se eligen los delegados, la 24... La ley de asociaciones sindicales. Sí, la ley de asociaciones sindicales está hecha para ellos. Porque ¿para qué necesitamos una ley? Si nosotros tendríamos que decir, los candidatos que se quieran presentar se pueden presentar, y si los delegados, los trabajadores los votan, salen y son. Claro, todos tienen mandato recortado y todos tienen que volver a trabajar y todos se tienen que volver a elegir. Y te lo digo yo, que fui diputada y volví a trabajar al hospital de enfermera. Claro, y ustedes, no vivo de la política. Ustedes tienen ese planteo de que un diputado tiene que ganar lo mismo que un docente, ¿no? Sí, y además tienen que usar lo público, porque si vos vas administrando, en las cámaras de diputados y desde el poder político administrar lo público, ¿no? Bien. Entonces lo tenés que usar. Si lo administrás, lo tenés que usar. Entonces todos tendrían que ser, por ley, tendrían que tener que utilizar el hospital público y la escuela pública para ellos y su familia, por ley. Claro. Entonces vos lo quiero ver yendo a las 5 de la mañana a buscar un turno en un hospital que no hay, que llegás a la ventanilla y te dicen no hay más turnos, venite de dentro y andá a pedir una tomografía computada. Andá a pedir una tomografía computada en la provincia de Buenos Aires, en los hospitales. Sí, porque tenés meses de demora. ¿Entendés? Entonces, bueno, así cualquiera. Si todos usan, ¿no viste? Se van a operar al Otamendi, el otro lo traen y se van a operar ahí a Pilar al Austral, y está todo bárbaro. Así está todo bárbaro. Ganan sueldos millonarios. Van a los hospitales, a los privados top. Y después van a las escuelas privadas sus hijos. Sí, es verdad. Entonces, toda esa situación de privilegio, están lejos de los problemas de la gente. ¿Sabes cuánto hace que no ven un pobre de cerca? Claro, por eso digo no yo, que nosotros territorio. tenemos montones de comedores y nos toca todos los días enfrentar la situación de los compañeros que tienen problemas que no pueden resolver. Vilma, no tendríamos que hacerlo nosotros, tendría que hacer el Estado. Da una pregunta, Vilma, porque la conozco hace rato de verla en las luchas, ¿no? De siempre luchando, siempre en la calle. ¿Qué es lo que le hace mantenerse allí? La verdad, Tantos años, estar cerca de las necesidades de los trabajadores y estar convencida de que si uno no toma medidas de fondo y cambia esto, no tenemos salida. Yo estoy convencida que si vos seguís pagando la deuda, por más que te digan, ay, nos alejamos del mundo, nos vamos a morir de hambre. ¿Qué alejados del mundo? ¿De qué mundo queremos estar cerca? Si es un mundo que nos hace una estafa y después la tenemos que pagar. ¿O no fue una estafa la plata que se fugaron de la deuda que pidió el macrismo, que se la dieron para que ganara la elección, el fondo? Y porque le servía en ese momento y le servía todo el plan que tenía hacia adelante. Entonces, si vos seguís pagando, ¿quién? Porque no es que nos dieron una plata que el pueblo pidió para hacer vivienda. Suponete, con la plata que pagaron ahora, hace poquito, se podrían haber construido 300.000 viviendas. Y se podría haber generado 500.000 de trabajos genuinos y pagos. Y tendríamos vivienda, trabajo y desarrollo industrial, porque vos sabés que la vivienda es la que más desarrollo genera, porque trabajan en la vivienda, vos tenés madera, tenés hierro, tenés cemento, ¿me entendés? Y entonces genera un desarrollo genuino inmediato. Ni una vivienda hacen.
y dicen que no pueden conseguir dar trabajo, que hay que traer empresas de afuera que nos van a dar trabajo. Las empresas de afuera vienen a saquear los recursos naturales, a contaminar y a llevarse las ganancias en dólares, mientras que nosotros no vemos un dólar ni de cerca, y cada vez que aumenta el dólar nos aumentan los precios. Entonces no va. ¿Por qué tenemos que seguir? ¿Por qué le mienten a la gente? Eso me indigna, ¿me entendés? Que le mientan y le hagan el cuco de que si no pagamos, no vamos a tener no sé qué y no sé cuánto. No, díganle qué pasa si pagamos y que la gente decida si quiere sufrir lo que le va a tocar sufrir si pagamos. Entonces, por eso me indigna y por eso tengo toda la bronca como para seguir peleando. Vilma, la verdad que le agradecemos muchísimo por esta conversación. Y queremos, dejar el micrófono abierto para que, a modo de conclusión, deje un mensaje a los oyentes, un mensaje para las elecciones, algo que usted quiera comunicar. Bueno, muchas gracias por la nota, y decirle a la gente que se anime a cambiar, que los que vamos a estar con cada sector popular, cada barrio, cada sector de trabajadores que sale a pelear, somos la izquierda. Cuando después salgan a pelear para enfrentar los planes que aplican sistemáticamente en contra de todos, vamos a ser los únicos que estamos, los únicos que denunciamos en las cámaras los chanchullos que hacen y que van a hacer, porque necesitan hacerlo para cumplir con todas estos compromisos que tienen, que toman sin preguntarle a nadie. Entonces, que se animen a cambiar, porque no tiene pierde votar a la izquierda. Vilma, más o menos tienen, ¿cuántos diputados podrían llegar a entrar? Si con esta, ¿pueden ser 6 diputados? ¿Puede ser? Y estamos peleando dos por provincia, que ojalá pudieran ser 3. Además estamos peleando 1 por Capital Federal, que se consolide el ingreso por Capital Federal. Además los provinciales, y además pero en provincias, en Jujuy, en Córdoba, en varias provincias tenemos. En Jujuy le ganamos, en La Paz le ganamos al PJ. Sí, es verdad. Entonces, de verdad creo que son lugares importantes consolidar los votos y un poco más de los votos de las PASO. Así que ya le digo a la gente que de nuestro voto no se van a arrepentir. Bueno, Vilma, muchísimas gracias desde ya, y queda nuestro medio a disposición para lo que necesite comunicar usted y sus compañeros. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y gracias por la nota y gracias por todo lo que hacen. La esperamos un día en el piso, Vilma. Sí, con mucho gusto. Por supuesto, le invitamos a venir desde ya. Nos encantaría. Sí, cómo no. Dale, muchísimas gracias. Gracias, Vilma. Que tenga buen